Imaginen que están mirando hacia arriba, a un rascacielos que se alza hacia el cielo, cuya cima se pierde entre las nubes. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se mide la altura de estructuras tan colosales? Estas hazañas de medición son posibles gracias al asombroso mundo de los triángulos semejantes. En geometría, los triángulos semejantes comparten una característica común: la misma forma. Esta propiedad hace que los triángulos semejantes sean increíblemente útiles en una amplia gama de aplicaciones, desde la arquitectura hasta la astronomía. Al desvelar los secretos de los triángulos semejantes, obtenemos acceso a relaciones matemáticas que nos permiten calcular longitudes y distancias desconocidas. Así que embarquémonos en un viaje para explorar el fascinante mundo de los triángulos semejantes y descubrir su extraordinario poder. ¿Qué hace que dos triángulos sean semejantes? La respuesta reside en dos propiedades clave: ángulos iguales y lados proporcionales. En primer lugar, los triángulos semejantes tienen ángulos correspondientes iguales. Esto significa que cada ángulo de un triángulo tiene un ángulo correspondiente en el otro triángulo que tiene exactamente la misma medida. En segundo lugar, los lados correspondientes de los triángulos semejantes son proporcionales. Imaginen que están ampliando o reduciendo un triángulo, como si estuvieran cambiando el tamaño de una imagen digital. El triángulo resultante mantiene las mismas proporciones entre sus lados. Por ejemplo, si el lado AB es el doble de largo que el lado DE, entonces el lado BC será el doble de largo que el lado EF, y el lado AC será el doble de largo que el lado DF. Estas dos propiedades, ángulos iguales y lados proporcionales, están estrechamente relacionadas. Esta poderosa conexión es la base de nuestra comprensión y uso de los triángulos semejantes. ¿Cómo podemos saber si dos triángulos son semejantes? Afortunadamente, no necesitamos medir todos los ángulos y lados. Una forma es mediante el criterio de semejanza ángulo-ángulo AA. Este criterio establece que si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Otra herramienta útil es el criterio de semejanza lado-ángulo-lado, CAS. Si dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados de otro triángulo, y los ángulos comprendidos entre esos lados son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Por último, el criterio de semejanza lado-lado-lado, SS, establece que si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Estos criterios nos proporcionan un enfoque simplificado para determinar si dos triángulos son semejantes. La belleza de los triángulos semejantes reside en su poder matemático. La relación proporcional entre sus lados abre las puertas para calcular longitudes y distancias desconocidas. Imaginen que se encuentran con un árbol alto en un bosque y quieren determinar su altura. Al medir la longitud de la sombra del árbol y compararla con la longitud de nuestra propia sombra, podemos establecer una proporción y calcular la altura desconocida del árbol. Los rayos del sol crean triángulos semejantes, uno formado por el árbol y su sombra, y el otro por nosotros y nuestra sombra. Al establecer una proporción utilizando las longitudes conocidas, podemos resolver para la variable desconocida y calcular la altura del árbol. Este principio se puede aplicar en varios escenarios, desde medir la distancia a través de un lago hasta determinar la altura de una montaña. La conexión del triángulo rectángulo, un caso especial de semejanza. Los triángulos rectángulos ocupan un lugar especial, definidos por su ángulo de 90 grados. Los triángulos rectángulos semejantes poseen las propiedades de semejanza, ángulos correspondientes iguales y lados correspondientes proporcionales. Dado que todos los triángulos rectángulos comparten un ángulo de 90 grados, solo necesitamos confirmar la igualdad de un par de ángulos correspondientes para establecer la semejanza. Esto se debe a que los tres ángulos de cualquier triángulo siempre deben sumar 180 grados. Si dos ángulos ya son conocidos, el ángulo recto y el ángulo igual, entonces el tercer ángulo está determinado y será igual en ambos triángulos. Este enfoque simplificado hace que los triángulos rectángulos sean particularmente útiles en campos como la trigonometría. Sombras y alturas, aplicaciones de los triángulos semejantes en el mundo real. El poder de los triángulos semejantes se extiende mucho más allá de los libros de texto, manifestándose en innumerables aplicaciones del mundo real. Un ejemplo notable es el uso de sombras para determinar la altura.
Imaginen que están de pie en un día soleado y su sombra se extiende frente a ustedes. Ahora imaginen un edificio alto que proyecta su larga sombra. Los rayos del sol crean triángulos semejantes, uno formado por ustedes y su sombra, y el otro por el edificio y su sombra. Al medir nuestra altura, la longitud de nuestra sombra y la longitud de la sombra del edificio, podemos calcular la altura del edificio. Este principio se puede aplicar para medir la altura de cualquier objeto alto que proyecte una sombra medible. Triángulos semejantes en acción, resolviendo rompecabezas geométricos. Más allá de las aplicaciones prácticas, los triángulos semejantes juegan un papel crucial en la resolución de problemas geométricos y en la demostración de teoremas. Por ejemplo, imaginen un triángulo atravesado por líneas paralelas. Esto a menudo da como resultado la formación de triángulos semejantes, que podemos utilizar para determinar longitudes o ángulos desconocidos. Al reconocer estos triángulos semejantes y aplicar los principios de lados proporcionales y ángulos iguales, podemos dividir problemas complejos en partes más manejables. Los triángulos semejantes nos ayudan a navegar por las relaciones geométricas, proporcionando soluciones elegantes a problemas desafiantes. Su capacidad para conectar diferentes partes de una figura los convierte en una herramienta invaluable para geómetras y matemáticos. El poder de la semejanza, más allá de los triángulos. El concepto de semejanza se extiende más allá de los triángulos, abarcando varias figuras geométricas y otros campos de conocimiento. Las figuras semejantes, independientemente de su forma, tienen ángulos correspondientes iguales y lados correspondientes proporcionales. Esta relación constante nos permite aplicar los mismos principios de resolución de problemas en varios contextos geométricos. La idea de semejanza también encuentra aplicaciones en campos como la cartografía, donde los mapas son representaciones a escala de lugares reales. Ya sea que estén analizando formas, estudiando mapas u observando patrones en la naturaleza, el poder de la semejanza proporciona una base para comprender las relaciones y resolver problemas. Conclusión. Abracemos el mundo de las figuras semejantes. Los triángulos semejantes poseen un poder y una versatilidad notables. Sus propiedades, ángulos iguales y lados proporcionales, nos permiten calcular longitudes desconocidas, determinar distancias y resolver rompecabezas geométricos. Desde medir la altura de un árbol hasta navegar con un mapa, los triángulos semejantes juegan un papel fundamental en innumerables aplicaciones del mundo real. Más allá de las aplicaciones prácticas, enriquecen nuestra comprensión de la geometría, proporcionando soluciones elegantes a problemas desafiantes. El concepto de semejanza se extiende más allá de los triángulos, destacando su importancia fundamental, tanto dentro como fuera de las matemáticas. Aprecien su elegancia y poder, ya que nos permiten presenciar la belleza y el orden de las matemáticas y del universo.